Hola, buenos días, soy Amy y en el vídeo de hoy os voy a hacer una comparación entre una película y un libro. Como sabemos, el 80% aproximadamente de las películas están basadas en libros. Pues la comparación que os voy a hacer hoy es entre un libro llamado La voz dormida, escrito por Dulce Chacón en el 2002, y la película que se hizo a raíz de este libro en el 2011, que tiene el mismo título, La voz dormida. La primera diferencia que hay que destacar, y esto es en general para todas las pelis y los libros, es la forma en la que se narra. En un libro se narra mediante un narrador, ¿no? Se relata, se cuenta la historia mediante un narrador que puede ser omnisciente testigo o incluso un narrador en primera persona. Mientras que en una película la narración es mediante imágenes, la narración es visual. La voz dormida, el libro, comienza con un flash forward cuando nos anuncia que un personaje llamado Hortensia va a morir. Bien, pues la película no empieza así. Lo primero que hace la película es ponernos en situación. Empieza con un párrafito pequeño que nos explica el contexto social en el que nos encontramos. Pues ha acabado la guerra civil con el triunfo de Franco y nos dice que es la posguerra. A continuación de esa imagen nos presenta otra imagen que ya es situándonos en dónde se va a situar pues parte de la trama de la historia, que es la cárcel de Ventas en Madrid. Esto lo sabemos por que se nos enseña que hay una cárcel, que hay prisioneras y que hay guardias civiles y pues también las monjas que estaban ahí, que hacían un poco también como de funcionarias. Todo esto se nos cuenta en, digamos, un par de minutos, ya se nos sitúa de lleno en dónde se va a situar parte de la trama. Mientras que en el libro, Dulce Chacón nos lo va diciendo poco a poco y ni siquiera nos dice literalmente que están en la cárcel, sino que nos va metiendo elementos de la cárcel que nos da a entender que están en la cárcel. Dulce Chacón utiliza mucho en el libro el estilo indirecto libre. Le gusta mucho meter los pensamientos de los personajes mediante el estilo indirecto. En las películas esto no se puede hacer ya que nosotros no podemos ver lo que están pensando otras personas. Pero sí que se utiliza un elemento para subrayar las emociones, para hacernos sentir lo que están sintiendo los personajes en el momento. Este elemento es la música, un elemento fundamental. Como he dicho, lo que hace es transmitirnos los sentimientos que están sintiendo en ese momento los personajes. Un claro ejemplo sería cuando Hortensia, que está en la cárcel, recibe una carta de su marido. En el momento que empieza a leerla, comienza una melodía triste, que además es reforzada con el hecho de que Hortensia comienza a llorar, ¿no? Y ahí pues nos va transmitiendo con esa melodía triste y con la imagen de Hortensia llorando mientras lee la carta de su marido, tristeza por Hortensia y la situación en la que está viviendo porque está separada de su marido. La música nos refuerza los sentimientos. Otra diferencia entre la película y el libro es la cronología, el tiempo que transcurre en el libro. Como he dicho, el tiempo que transcurre en el libro no se nos dice como tal, pero sí que sabemos que transcurren varios años porque se nos va diciendo esto mediante acontecimientos históricos. Mientras que en la película, pues parece que ocurre todo en un par de días, ¿no? 1 o 2 días, ya que pues las películas tienen que durar un tiempo determinado, ¿no? Una película no puede durar 5 horas, ¿no? Porque si hiciesen la película tal cual el libro, pues la película duraría mucho tiempo. Sin embargo, sí que en la película se nos muestra lo que ocurre y pues da la sensación que solo pasa en unos días, pero no tiene esos matices que se nos enseña en el libro para decirnos, pues digamos, en qué momento de la historia están.
¿no? No nos dice, por ejemplo, no mencionan nada sobre el resto de Europa estando en guerra, mientras que en el libro sí, entonces ya te haces una idea que es los años 40, ¿no? Del 40 al 45, ¿no? Y entonces por eso te da la sensación de que ocurre todo en 1 o 2 días. El libro está dividido en 3 partes y se nos dice cuándo es la primera parte, cuándo es la segunda parte y cuándo es la tercera parte. Bien, esto en una película no ocurre. No sabemos o nos podemos hacer, si nos hemos leído antes el libro, nos podemos hacer la idea en qué parte está por lo que vemos, ¿no? Los hechos que ocurren. Pero tampoco el libro, en la película está tal cual como el libro. Hay algunas escenas que se meten antes que otras porque pues al director le ha parecido que queda mejor así y que pues se va a entender mejor, ya que Dulce Chacón en muchos capítulos mezcla el presente con el pasado y eso en la película no ocurre. En toda la película está siempre en el presente, nunca vuelve atrás en el tiempo para explicarte algo del personaje, ni nada. Sí que sabemos que es el final de la trama principal, o sea, toda la historia se centra sobre todo en Hortensia y en Pepita. Y sabemos que la historia, digamos, de Hortensia y Pepita luchando contra el franquismo acaba cuando finalmente fusilan a Hortensia y entonces la escena se vuelve en negro. En negro, se pone todo en negro y luego salen los 5 minutos del final cuando sale una voz en off, una narradora, explicándonos ya el final de la historia. Pues muy resumidamente. En cambio, el libro pues se dedica todo a una tercera parte que es más corta que las otras 2 partes para explicarnos ya lo que ocurre al final y qué pasa con cada uno de los personajes. En el libro se centra solo en Pepita, en qué le ocurre a Pepita en esa escena final. Por último, cabe destacar que algunas diferencias menores es el hecho de que no están todos conectados, no se conocen todos entre sí, como en el libro. En el libro, pues, todos hay un grupo que son amigos y luego Pepita es hermana de Hortensia y Paulino es el novio de Pepita y también de la hermana de Elvira y Elvira es amiga de Hortensia, ¿no? Pues están todos conectados así, mientras que en la película no están conectados así. Por ejemplo, Paulino, no se muestra una relación entre Paulino y Elvira. Tampoco sale la relación entre Elvira con su abuelo. No sale, aunque sí que sale un hombre mayor, no solo sale ahí que está yendo a visitar a alguien, pero no te explica a quién, no se ve a quién, solo sale ahí en la fila para entrar en la cárcel a visitar a alguien. Aunque sí que es verdad que todos están conectados para luchar contra el franquismo. Y por último, lo único que sí que a mí me decepcionó bastante fue el hecho de que la película no muestra tan claramente la represión que hubo, ¿no? Durante la posguerra. En el libro pues da muchos detalles, da muchos datos e información sobre cómo se vivió esa época, cómo fue realmente, ¿no? Te explica detalladamente algunas, ¿no? cosas de tortura o algunas muertes, ¿no? Mientras que en la película sí que muestran algunas imágenes que algunas pueden dar un poco de impresión, sobre todo cuando torturan a Pepita, pero no son tan detalladas, no lo muestra lo suficiente, en mi opinión, ¿no? A diferencia del libro. Y eso es decepcionante, ya que el objetivo real de Dulce Chacón era hacernos recordar lo que realmente se vivió. Y ya que habían hecho una película, pues visualmente impacta más, ¿no? Porque lo estás viendo, leerlo solo te lo imaginas, pero viéndolo en una película te impacta. Y para mí eso fue un fallo, no enseñarlo tanto. Estas han sido pues unas diferencias generales que he observado en la película.
diferencias al libro de Dulce Chacón. En conclusión, me ha parecido que ha sido una película muy buena, salvo lo que acabo de decir ahora, que no incluye cosas que tantos detalles y no están todos conectados y omiten información y ¿no? Detalles que hacen que la historia sea tan buena. Pero en general es una película muy buena y recomiendo que os la veáis. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.